de todo, agradecer de nuevo, como siempre, a Jon Andoni y, bueno, y a la gente que, el Cantatzen duten herriak, el haberme invitado y el poder compartir con todas las personas que estabais aquí hoy presentando. Es una alegría poder estar, pues eso, con personas, como decía antes José también, ¿no? Que ya son casi más amigas que simplemente colegas, que espero que todas aquellas personas que nos hemos conocido hoy, pues que también lleguemos a ese nivel de conocernos y compartir un poco nuestras investigaciones. Nada, como comentaba también Jon Andoni, bueno, yo estoy a punto ya de entregar la tesis que habla, pues eso, habla sobre el punk en Madrid. Entonces yo lo que he hecho hoy ha sido, bueno, pues voy a coger una pequeña parte, voy a hablar de una pequeña parte de la tesis, no quería tampoco volver un poco a repetir las mismas comunicaciones de siempre, y voy a hablar un poco, pues, de que creo que además esto puede estar conectado también o hilado con la presentación antes de Sara, ¿no? Que ha sido muy interesante, hablando sobre la conexión del anarquismo con el punk. Y yo voy a hablar, pues, un poco de esa ideología del punk, ¿no? O cierta parte de lo que podríamos llamar una ideología del punk. Yo todavía no me atrevo a llamarlo así como ideología 100%, pero bueno. Bueno, como comentaba, ¿no? Pues forma un poco, esta presentación forma un poco parte de mi tesis o un pequeño capítulo de mi tesis, una pequeña parte, que básicamente la tesis habla sobre la influencia del punk en los movimientos sociales madrileños, ¿no? La hipótesis de partida de la tesis es que el punk, pues eso, ejerce una influencia tanto estética como ideológica en una nueva identidad sociopolítica de los movimientos sociales madrileños. En la tesis pues muestro varios ejemplos, numerosos ejemplos de esas relaciones, ¿no? Que se establecieron entre la cultura musical punk y los movimientos sociales. Y entonces, pues lo que planteo es eso, que se genera una especie de nueva identidad radical que se asienta sobre todo entre los sectores más juveniles, sobre todo a finales de los años 80, años 90, que conecta estos movimientos no solo con estos movimientos sociales, como podríamos hablar del anarquismo, o sea, perdón, la ocupación, la insumisión, etcétera, etcétera, no solo con el nihilismo propio del punk, más que yo hablaría más de nihilismo, sino también con la idea de autonomía y de capacidad de agencia, ¿no? Que esto sí que es verdad que está muy relacionado, o es prácticamente lo mismo, o toma muchos elementos del anarquismo, pero bueno, bajo la pátina del punk, ¿no? Que sería una cosa un poquito como más diferenciada. Bueno, diferenciada en cierto modo, ¿no? Porque al final, cuando aparece el punk a finales de los años 70, era una estética, pues una estética negativa, ¿no? Basada sobre todo en la desviación y la negatividad. El propio término punk viene del inglés, que se refería a, perdonad, sorry, do you have class now? Do you have class now? No. Ah, ok. Vale, perdonad, pero me tengo que dar un poco de prisa porque tengo justo clase en esta. Como venía diciendo, es una estética que viene, pues eso, basada en la desviación y la negatividad, ¿no? En donde los jóvenes que asumían esta estética pretendían diferenciarse de los convencionalismos, digamos, de la sociedad adulta de finales de los años 70. Entonces, claro, al rechazar digamos, las normas cívicas de la sociedad parental, ¿no? Que podríamos decir la sociedad adulta, estos jóvenes se automarginaban y se rodeaban más en los aspectos más negativos para resultar así desagradables a esa sociedad mayoritaria que veía el punk o que veía en el punk prácticamente todos los males de la sociedad. En este sentido, dentro de mi investigación estuve analizando varios medios convencionales, el ABC, el País, tenía por aquí apuntados, perdonad, el Diario 16, el Ya, y luego, por otro lado, también medios, prensa marginal, digamos, como el Ajo Blanco, Star, la revista Vibraciones, luego revistas más como Triunfo, la Codorniz. Entonces, en este análisis que hice que fue básicamente entre los años 76 y 78, más o menos, para ver cómo se introducía o cómo se presentaba el punk en la prensa en España, encontré bueno, que
esta visión desagradable, o sea, de rechazo frente al punk era general, ¿no? Era general tanto entre los columnistas de derechas como entre los de izquierda, ¿no? Los columnistas de derechas pues lo asociaban con la delincuencia, el consumo de drogas y en general todos los peligros e inconvenientes que podía tener la democracia y las sociedades más permisivas. Y para los intelectuales de izquierdas, pues el punk venía a ser una especie como de rebelión. Bueno, lo veían más bien como una rebelión burguesa, ¿no? Que había surgido a consecuencia de la decadencia de la sociedad de consumo occidental y, bueno, que llegase a España no era más que un sinónimo de una rendición a la hegemonía, ¿no? A la cultura popular anglosajona que era hegemónica en ese momento, ¿no? Aquí muestro un par de ejemplos en Ajo Blanco, o el reportaje que hizo ABC a finales en septiembre del 77, donde muestra el punk, ¿no? El fenómeno punk, casi como si fuera un reportaje en el National Geographic, ¿no? Mostrando fotos, los comportamientos extraños de estos jóvenes, etcétera, etcétera. Esta postura yo creo que está muy relacionada con la idea del punk como una forma sistemática de llevar la contraria, ¿no? Es decir, que creo que es probablemente una de las ideas más extendidas de lo que es el punk, ¿no? Incluso entre los propios punks, que asumen que, bueno, es llevar la contraria sistemáticamente. Según este punto de vista, y llevándolo a un extremo, pues Ernesto Castro, por ejemplo, señalaba en su libro sobre trap, ¿no? Pues el punk puede llegar a ser llevar la contraria a la propia idea de llevar la contraria, ¿no? Entonces, por esta regla de tres, lo más punk en un momento dado puede ser votar a un partido ultraconservador como Vox, ¿no? Y de ahí que hoy en día, pues eso, se hable de Trump o de esta nueva derecha recalcitrante, pues como punks, ¿no? Más bien como incorrección política, ¿no? Yo creo que hay que destacar que hay ciertas diferencias. Para empezar, que el punk, como comentaba antes, ¿no? Es por definición algo que viene, digamos, que es subalterno. El punk, comentaba antes, ¿no? Antes de que me interrumpieran, que el punk en su raíz etimológica venía a significar algo así como bueno, pues prostituta, delincuente de baja estofa, era en la cárcel, dentro del argot de la cárcel, era el chico joven, inexperto, que era el amante de un preso mucho más experimentado, ¿no? También, por ejemplo. Entonces, parte de esa posición subalterna. Por lo tanto, bueno, pues que Donald Trump sea punk, yo ahí lo pongo en duda, ¿no? En ese sentido, porque por esa raíz precisamente subalterna. Por otro lado, creo que hay que destacar algunas diferencias, ¿no? Al igual que los nihilistas del siglo XIX, aquí he utilizado este cuadro del nihilista ruso, ¿no? El estudiante nihilista ruso. Los punks son personas que quieren ser libres y vivir la vida a su antojo, ¿no? Entonces, esto está, yo creo que se ha relacionado mucho, pues eso, con esa idea del nihilismo, del hedonismo, a veces autodestructivo y tal, pero también está muy relacionado con el propio concepto de autonomía, que no se nos olvide, ¿no? Para Nietzsche, por ejemplo, aquí ya no soy filósofo, pero bueno, utilizo un par de referencias. Primero, Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche la idea del bien y del mal pues es una construcción del poder religioso, ¿no? Que implica un sometimiento. Entonces, el nihilismo pues es una forma de darse cuenta de lo absurdo que es esto, que es seguir unos valores tradicionales impuestos desde arriba que además pues nos generan inseguridad, ¿no? Y muchas veces a lo mejor pues nos frenan o no nos permiten desarrollar lo que potencialmente somos, ¿no? Y aquí, precisamente en esa potencialidad de los cuerpos, yo lo conecto también con Baruch Spinoza, ¿no? Spinoza decía que las afecciones fundamentales del cuerpo, la alegría, la tristeza, el deseo, pues nos ayudan a entender cómo vivir. Él no hablaba de una ética escrita en piedra, ¿no? Sino que cuando él dice que cuando entendemos esas afecciones fundamentales que nos afectan y cómo nos afectan, pues podemos hacer un uso racional de ellas, ¿no? Él dice, nosotros no intentamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque lo juzguemos bueno, sino que al contrario, juzgamos que algo es bueno porque lo intentamos, queremos, apetecemos y deseamos, ¿no? Caray, ¿no? Entonces aquí creo que hay una diferencia. A ver, que esta potencialidad se puede desarrollar de varias formas. El nihilismo existencial, ¿no? Se puede expresar, pues, por ejemplo, a través del hedonismo autodestructivo o la violencia, ¿no? Los dos ejemplos claros
que he querido poner aquí pues son, yo qué sé, Escorbuto y Cicatriz, ¿no? Pero hay cientos de ejemplos de Exploited dentro del punk, ¿no? En el contexto de crisis socioeconómica que se vivía en los años 80 en España, los jóvenes, si nos centramos en el contexto español, pues se enfrentaban a varias problemáticas al mismo tiempo, ¿no? El paro juvenil era masivo, las posibilidades, bueno, hoy en día es casi peor, pero las posibilidades de emanciparse eran cada vez más limitadas, la participación en la vida política les estaba prácticamente vetada, a no ser que entraran, bueno, dentro de determinados partidos y luego muchos jóvenes además se habían visto expulsados de la configuración del nuevo Estado democrático, ¿no? Y se acomodaron en formas de vida alternativas y muy marginalizadas. El punk fue una de ellas. De hecho, el punk y muy especialmente el rock radical vasco fueron en este contexto, claro, fueron un poco refugio de estos jóvenes, pero fueron al mismo tiempo la banda sonora subversiva y contestataria de la España de los años 80, ¿no? Que es prácticamente uno de los pocos, si no me equivoco, o prácticamente el único movimiento musical de esta época que señalaba las carencias democráticas de la transición, exteriorizaba el malestar provocado por la falta de libertades, la ausencia de participación política, bueno, todo esto que he comentado, ¿no? El mutismo institucional hacia los jóvenes y todos los problemas que generaba la crisis económica y política en aquel momento. Entonces, claro, esa mentalidad hedonista y el nihilismo radical y violento, digamos, ¿no? de los punks de los años 80 al final era una reacción espontánea. Y en cierta medida lógica, pues a esa falta de certezas, a esa... Jacques Pascual hablaba de la anomia, ¿no? Lo relacionaba con el concepto de anomia de Durkheim. La resignación que había provocado la crisis del estado del bienestar quizás todavía en España todavía esto no lo conocíamos mucho, ¿no? Pero la reconfiguración global del capitalismo y en el caso del Estado español, pues el desencanto que había generado la transición a la dictadura, de la dictadura a la democracia, ¿no? En pocos años, además, pues llega la pandemia de la heroína, la drogodependencia, el SIDA, que agudizan esa marginalidad, perdón, de los jóvenes, que además de forma yo creo que bastante cínica fueron utilizados por esa sociedad mayoritaria para, como metáfora de la degradación que provocaban los excesos de la libertad y la democracia, ¿no? Al final los columnistas del ABC pues tenían razón, ¿no? En el caso de Madrid, que es la escena, digamos, o la subcultura punk en la que yo dentro de mi tesis me he centrado, los jóvenes, bueno, ahora hay como varias diferentes etapas. Centrándome en la segunda generación de punks, ¿no? La primera pues sería esta generación que surge durante la movida madrileña y y, y esta segunda generación sería pues a partir del año 85 aproximadamente 90. Estos jóvenes pues que vienen que participan dentro de esta escena, muchos de ellos venían de los barrios del extrarradio, ¿no? A diferencia de muchos de los de la movida, ¿no? Muchos de ellos además pues vivieron en primera persona los estragos, pues ya no solo de las drogas y tal, sino del desempleo, más adelante del SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? Y a diferencia de las bandas de la movida, esta segunda generación de bandas está mucho más politizada. Y ahí es cuando entra el tema de la autonomía. Todavía tiene un elemento hedonista, pero aquí entra un elemento más de participación política. Y no simplemente llevar la contraria porque sí, ¿no? Sino de generar un modelo de vida alternativo, plantear un modelo de vida alternativo y, oye, que se puede hacer, ¿no? Además, a través de los modos de hacer, ¿no? A través de lo que decía Baruch, por eso era la cita a Spinoza, ¿no? De probar, ¿no? Probar a ver cómo funciona, no tomar y hacer en lugar de pedir y esperar, ¿no? De hecho, bueno, estos grupos pues entendían que la política tenía el mismo peso que la música y de hecho las canciones pues solían ser un vehículo de transmisión de ideología, de discurso. Sin embargo, a mí desde luego lo que más me llama la atención de estas bandas es cómo, más allá de utilizar la música para despertar conciencias, pues las actividades que se desarrollaban en torno a la escena punk
sirvieron también para empoderar, ¿no? Dotar de capacidad de agencia a las personas a través del do it yourself, del cómo hacer las cosas. No solo el do it yourself, que básicamente es autogestión, que viene del anarquismo, ¿no? Sino también la urgencia creativa del punk. Esto es una cosa que yo marco ahí una pequeña diferencia, ¿no? Donde se cuestiona esta urgencia creativa del punk, que es básicamente, yo no sé tocar, pero voy a subirme a un escenario y voy a tocar, voy a tirar para adelante, ¿no? Esta urgencia creativa yo creo que cuestiona bastante la sofisticación y la complejidad que otorga la profesionalización, ¿no? Dotándole capacidad de agencia al individuo, tomar conciencia de tus propias potencialidades, ¿no? Pruébalo, hazlo y no pasa nada si sale mal, ¿no? El punk demostró entonces que era posible subirse a un escenario, editar discos y fanzines, ocupar y autogestionar centros sociales y también participar en, esto ya quizás más organizado, pero participar en movimientos sociales, cuestionando, pues eso, la sofisticación y complejidad que anteponía la política profesional, ¿no? Tú generas tus propias infraestructuras donde te puedes expresar libremente y puedes probar las cosas, hacerlas por ti misma, ¿no? Al margen del tutelaje, pues eso, de partidos, instituciones empresariales o religiosas, ¿no? Bueno, mediante claro, esta escena genera una esfera pública alternativa propia, ¿no? Mediante el conocimiento que además, o sea, que genera un conocimiento colectivo que es aprendido a través de redes nacionales e internacionales de las que estos punks forman parte, ¿no? Que se conectan pues a través del correo postal. El año pasado hice una charla precisamente en este congreso sobre las cartas, ¿no? Las redes epistolares entre punks, los fanzines, las publicaciones autoeditadas, conectando con la charla de antes de José y las radios libres y la edición y distribución autogestionada no comercial, que creo que es un buen ejemplo de cómo es otra manera de plantear que tiene el punk modelos alternativos a los convencionales, ¿no? Los sellos punks anticomerciales no se planteaban simplemente como un escaparate para los nuevos grupos, sino que se planteaban como una estructura discográfica realmente alternativa donde la producción y la comercialización de los discos se hace prescindiendo completamente de las plusvalías, ¿no? Frente a los sellos indies o los sellos de rock duro y tal, los punks planteaban pues un modelo verdaderamente alternativo al oligopolio de las grandes compañías que sostenían pues a las grandes estrellas mediáticas de ese momento, ¿no? Estas prácticas, claro, la práctica de los sellos anarcopunks o de los sellos punk demostraba que en los años 80 y en los 90, hoy en día ya lo veo más complicado, pero en ese momento demostraba que se podía funcionar de otra manera, ¿no? Al mismo tiempo que rompían también con la hegemonía de las escenas punk y hardcore anglosajonas, ¿no? De repente se hacen súper populares en los años 80, por ejemplo, en la escena escandinava, los grupos de punk suecos, ¿no? Que siempre había sido pues más en los ingleses, los americanos, etcétera, etcétera. Entonces, la coherencia ideológica y la actividad militante eran, con todas sus contradicciones, más importantes dentro de estos sellos que la propia rentabilidad económica de los proyectos, ¿no? Estas experiencias pues, dieron lugar a infraestructuras propias en las que algunos proyectos pues, han conseguido incluso subsistir funcionando en los márgenes del mainstream durante muchos años, ¿no? Estoy pensando en Madrid en Potencial Hardcore y, bueno, otros pequeños sellos y distribuidores, ¿no? Que pues 30 años, igual que Radio Enlace, 30 años después aún siguen funcionando, ¿no? Bueno, ya para terminar, en conclusión, termino aquí con unos amigos. En conclusión, pues más allá de ser simplemente un estilo musical, el punk es un posicionamiento que surge de eso, de una sensibilidad nihilista, razón por la cual pues, se suele asociar a comportamientos que se suelen considerar anormales por parte de la sociedad normativa, que es cierto que en ocasiones puede tender hacia la autodestrucción y el puro hedonismo, pero detrás de esa sensibilidad hay también un afán por proponer formas de vida alternativas, ¿no? Y en este sentido pues podemos hablar de la reivindicación, ya no solo de lo que estábamos hablando de autonomía y capacidad de agencia, sino también de la reivindicación de identidades diferenciadas y no normativas, cuestión que yo creo que daría para otra ponencia. Pero bueno, sobre todo yo me he centrado sobre todo en la autonomía y la capacidad de agencia, ¿no? Dos elementos que han sido muy influyentes a la hora de configurar las nuevas identidades políticas. De hecho, y ahí por eso ponía este tuit y esta foto, creo que la práctica política post-15M o estas prácticas que hemos visto estos últimos 10 años, pues tienen mucho
de esto, ¿no? Ahí se habla mucho de autogestión, de relaciones horizontales, identidad, ahora últimamente también mucho sobre todo de identidades divergentes, capacidad de agencia, el conflicto como motor de cambio. Son piezas fundamentales de entender la acción política y que son cosas que son elementos que estaban en el punk. De ahí que además pues no resulte extraño que yo por lo menos dentro de la investigación he encontrado pues muchas personas que estuvieron vinculadas al punk, al punk, a la autonomía, al movimiento Ocupa en Madrid, etcétera, etcétera. Participaron posteriormente en las iniciativas y candidaturas municipalistas que se presentaron en 2015, ¿no? Pues estoy pensando en Guillermo Zapata, Nacho Murgui, El Kurdo, el cantante de caos urbano David González o incluso el batería de Espasmódicos, Magú, que estuvo en las listas de Más Madrid, ¿no? Y nada, bueno, terminaba aquí con la entrevista que hizo el señor vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, a un gran icono del punk como es Evaristo, que yo creo que es que Pablo Iglesias ha reivindicado bastante esa memoria cultural del punk en el programa de La Tuerca. Estoy pensando en esta entrevista, pero sobre todo en la entrevista que hizo con Javier Couso en 2015, ¿no? Donde Couso hace precisamente mención a todo este movimiento de los años 80, 90, alternativo, punk, muy vinculado a la autonomía y se reivindica, ¿no? En ese programa, esa conexión. Y bueno, ya como chiste, ¿no? Yo creo que también esta pátina punk o este pedigree punk en algún momento casi como que estuvo un poco de moda, ¿no? Como por ejemplo cuando Ramón Espinar publicó este tuit, ¿no? Con una letra de la Polla Records: somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, los nietos de los que perdieron la guerra civil, ¿no? Contestando a un diputado del Partido Popular. Que bueno, en el caso de Ramón Espinar, pues bueno, yo no estoy tan seguro de que sea el caso, pero bueno, me parece un ejemplo interesante de ver cómo esa cultura del punk de los años 80, 90, no he mencionado antes, yo me he centrado en el punk madrileño, pero es evidente que el rock radical vasco, o sea, es la influencia clave, yo creo, en el Estado español, ¿no? Y de hecho en Madrid, pues en el punk madrileño no se puede entender el punk madrileño sin el rock radical vasco. Y creo que sí, que muchos políticos pues o algunos políticos dentro de este ámbito pues lo han utilizado, pues no sé si como una muestra de pedigrí o como realmente una reivindicación de esa cultura de los años 80, 90. Y nada, pues muchísimas gracias y espero que haya sido breve e interesante.